Hola una vez más y bienvenidos a su canal, El Loto Negro. El día de hoy les traigo una recopilación de 3 historias verdaderas ocurridas en lugares remotos. Número 1. Eran pasadas las 12 de la noche y estaba conduciendo de regreso a casa desde la casa de mi novio. Mi auto llevaba toda la semana haciendo ruidos extraños y esperaba que aguantara hasta llegar a casa de mi mamá. Pero, como la suerte lo tendría, el motor empezó a fallar y se apagó en el peor lugar posible. Todavía me faltaban unos 5 kilómetros por conducir, más o menos, y estaba en un tramo bastante remoto de la carretera. Entré en pánico mientras intentaba encender el auto una y otra vez, pero se negaba a arrancar. Estaba sentada en la oscuridad, tratando de calmar mi mente acelerada. Sabía que tenía que llamar a alguien para que me ayudara, pero mi teléfono estaba casi descargado. Marcaba el número de mi mamá, pero la llamada se cortó antes de que ella contestara. En ese preciso momento, mi teléfono murió. Recordé que tenía un cargador de teléfono, pero eso no serviría de mucho. Desafortunadamente, mi auto era viejo y no cargaba cuando estaba apagado. Afortunadamente, recordé que tenía un cargador de teléfono, pero eso no serviría de mucho. Desafortunadamente, mi auto era viejo y no cargaba cuando estaba apagado. Afortunadamente, recordé que también tenía uno de esos bancos de energía USB portátiles que mi papá me había comprado recientemente para mi viaje de campamento unas semanas atrás y que nunca saqué del auto. Conecté mi teléfono y el logo de Apple iluminó mi rostro. Fue entonces cuando lo vi. Había una figura parada justo más allá del alcance de mis luces delanteras. No podía distinguir rasgos en la oscuridad, solo la silueta de un hombre. Mi estómago se retorcía de inquietud mientras lo veía acercarse a mi auto. Golpeó la ventana y gestualizó para que la bajara. Negué con la cabeza y le dije que estaba bien, que ya había llamado para que alguien me ayudara, pero no se alejó. En cambio, se quedó ahí mirándome fijamente. Los minutos se hicieron eternos, mientras yo seguía ahí sintiendo sus ojos clavados en mí. Esperaba que se fuera, pero no lo hizo. Simplemente permaneció allí como si estuviera esperando algo. Estaba tan impactada y congelada de miedo que no tuve el valor de decir nada. Mi corazón martilleaba en mi pecho cuando me di cuenta de que no me iba a dejar en paz. Finalmente, mi teléfono se encendió y estaba a punto de llamar nuevamente para pedir ayuda. Una vez más, estaba atrapada en mi auto con un desconocido a mitad de la noche. Miré mi teléfono apenas cargado y luego al hombre. No sabía qué hacer. Llamé al 911 y les expliqué la situación. El despachador dijo que enviarían a alguien de inmediato. Coloqué el teléfono sin pensar y observé cómo cambiaba la expresión del hombre. Parecía entrar en pánico, como si se diera cuenta de que su tiempo se acababa. Retrocedió del auto, aún mirándome con una expresión que me hacía estremecer. Después de unos minutos, finalmente pude ver las luces de un coche de policía a lo lejos, y el hombre pareció notarlo también. En un instante, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Cuando la policía llegó, les expliqué todo lo que había sucedido, lo mejor que pude, tomando mi declaración, y prometieron estar atentos al hombre. También ofrecieron llevarme a casa y acepté sin dudarlo. No podía creer lo que había sucedido.
y solo el saber que el hombre había estado esperando el momento adecuado para atacar me asustaba de sobremanera. Al menos, ahora estaba a salvo. Supe que nunca olvidaría el terror de quedarme varada en medio de la nada con un desconocido que no quería dejarme en paz. Se lo conté a mi papá y estaba absolutamente furioso, como cualquier buen padre lo estaría. Historia 2. Eran las 5:31 y era una carrera nocturna típica para mí. Mi esposa e hijos estaban profundamente dormidos en casa y necesitaba entrenar para una próxima maratón. Soy apasionado por correr, es mi escape. Algunos piensan que estoy loco por mi dedicación y tal vez lo sea, pero es parte de mi vida. Mientras tenga 2 piernas, no veo que mi pasión desaparezca. Mientras me ataba los zapatos, me di cuenta de que estábamos a mediados de enero, así que hacía mucho frío. Las carreteras todavía estaban bastante heladas por la intensa nevada unos días antes. Este era uno de los momentos en los que realmente no quería correr, pero esas veces son las más importantes para mí, simplemente aguantar y superarlas. Las carreteras estaban desiertas y el único sonido que llenaba la noche era el golpeteo de mis zapatos en el pavimento. Estaba a mitad de mi carrera de 12 millas cuando noté por primera vez las luces detrás de mí. Al principio lo ignoré, pensé que era simplemente otro coche que pasaba, pero a medida que pasaban los minutos, el coche seguía detrás de mí, coincidiendo con mi ritmo. Traté de concentrarme en mi respiración y en el ritmo de mi carrera, pero la sensación de incomodidad comenzó a carcomerme. El coche estaba demasiado cerca y era bastante tarde para que alguien estuviera en la carretera. Miré por encima del hombro y vi la silueta de un hombre detrás del volante, mirándome fijamente. Me paniqué, pero me obligué a seguir corriendo. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo paranoico y que el coche eventualmente me adelantaría, que tal vez solo estaba conduciendo con precaución. También pensé que en algún momento podría ser una posibilidad que estuviera animándome. Pero luego el coche se aceleró un poco y disminuyó la velocidad justo a mi lado, y el hombre bajó la ventanilla. No podía distinguir su rostro en la oscuridad, pero su voz atravesó el silencio. Rodó directamente a mi lado y me preguntó: ¿Dónde está tu hija?, prácticamente obligándome a detenerme y a mirarlo. Me enfadé bastante porque en primer lugar me estaba siguiendo y en segundo lugar, ¿qué tipo de pregunta era esa? Me volví hacia él y le pregunté si estaba enfermo de la cabeza. Luego le dije que mejor se largara. Era un caballero mayor, tal vez incluso el doble de mi edad, así que no sentía que estuviera en peligro. Me miró con total asombro, casi como si esto fuera algo que hace a menudo, molestando a personas que cree que no se defienden por sí mismas. Decidí que no iba a dejar que este maniático dictara si iba a terminar mi carrera o no, así que seguí corriendo y le dije que se largara. Intenté ignorarlo, acelerando el paso y rezando para que simplemente se fuera, pero persistió. De repente, el hombre del coche extendió una mano hacia mí y me desvié del camino, corriendo y cayendo en una zanja. Escuché el chirrido de neumáticos por detrás de mí y el rugido del motor, y supe que estaba en peligro real. Me esforcé por correr más rápido después de levantarme. Corrí por el campo de maíz y en ese punto definitivamente me estaba siguiendo y me perseguía por el campo. Pensé que iba a atropellarme, pero simplemente mantuvo un ritmo constante detrás de mí y de vez en cuando actuaba como si acelerara para intentar asustarme. Finalmente, atravesé algunos bosques cercanos y él no tuvo más opción que dejar de seguirme.
Finalmente llegué a casa después de que pasara por algunos patios de mis vecinos y cuando entré casi colapsé. Mi esposa e hijos todavía dormían pacíficamente, así que no quería molestarlos. Me calenté algo para comer en el microondas y me fui a la cama poco después de ducharme. Decidí no contarle a mi esposa lo que sucedió porque no quería que se preocupara por mí. Nunca corro por ahí en la noche y aunque esto cuente para algo, normalmente corro temprano en la mañana antes del trabajo. O si realmente necesito correr por la noche, me voy en coche a la ciudad y corro en la pista o alrededor de pequeños y tranquilos vecindarios. También aprendí mi lección de no olvidarme mi teléfono. Solía tener la costumbre de olvidarlo o simplemente decidía no llevarlo, porque cuando corres largas distancias, puede ser una distracción cuando algo en el bolsillo de tus pantalones cortos se mueve y casi se cae cada 3 segundos. Así que ahora siempre uso pantalones deportivos con bolsillos con cremallera para poder llevar siempre mi teléfono. Historia 3. Estaba en el bar con mi amigo Malachi para comer y tomar algo. Estuvimos ahí durante aproximadamente 1 hora y media antes de que las cosas tomaran un giro. Estábamos sentados en la barra, pasando un buen rato, viendo el partido de fútbol, cuando noté que entraban 3 hombres con aspecto rudo por la puerta principal. Su presencia no importó mucho al principio y no me molestaron. Recuerdo leer en la parte posterior de sus chaquetas que decía Hells Angels. En ese momento nunca había oído hablar de ellos, pero resulta que son una pandilla de motociclistas muy conocidas y que tienen fama de personas con las que no debes meterte. En el bar en el que estábamos se encuentra en un callejón sin salida de una de las principales carreteras de mi ciudad, justo al lado del parque de casas móviles donde vivimos mi amigo Malachi y yo. Esto será importante para más adelante. Los motociclistas tomaron algunas copas y eventualmente se alejaron de la barra para apropiarse del área de entretenimiento. Jugaban al billar, apostaban con algunos amigos y en total, supongo que habían unos 12 de ellos. A medida que se volvían más ruidosos y el ambiente parecía más hostil, me preguntaba por qué había venido allí en primer lugar. No soy fanático de los bares y solo vine porque Malachi prácticamente me arrastró afuera de la casa. Aunque me gusta beber, prefiero sentarme alrededor de una hoguera con mi familia o estar en la comodidad de mi hogar viendo televisión. De repente, tuve la urgencia de irme, pero por respeto a mi amigo, decidí esperar otra media hora antes de empezar a molestar a Malachi. Sabía que había llegado el momento cuando el bar se estaba llenando más y más. Era domingo por la noche. ¿No tienen trabajo para mañana, gente? Le dije a Malachi que estaba listo para irme y me miró como si estuviera loco. Parecía estar divirtiéndose mucho, a diferencia de mí. La buena noticia es que vivimos juntos y no condujimos, así que técnicamente podría irme cuando quisiera. Sentía que tenía que quedarme con él, pero no quería. Ya era tarde para mí. Además tenía que trabajar temprano por la mañana y estaba harto de estar ahí. Esto fue en una época en la que aún se podía fumar cigarrillos en restaurantes y bares públicos, y francamente estaba cansado de estar rodeado de humo, ya que no fumo. Después de tener una pequeña discusión sobre cómo quería irme y cómo él quería que me quedara, me levanté y me fui. Ya sabes cómo pueden ser los hombres borrachos a veces, un poco hostiles. Así que me levanté y salí por la puerta, mientras Malachi me gritaba lo suficientemente fuerte como para escucharme. Y mientras me mostraba el dedo medio sin pensarlo, le respondí más fuerte y le dije un gran «¡Vete al carajo!». Todo el bar prácticamente se volvió hacia mí. Definitivamente hablé un poco alto. Bueno, ahora eso fue incómodo. Salí apresuradamente del bar y allí estaba yo. Lo primero que noté fue lo frío que estaba.
Debía de estar por debajo del punto de congelación. También me di cuenta de cuánto había bebido. Menos mal que no iba a conducir. Me detuve en la acera un segundo para asegurarme que tenía mis llaves, billetera y teléfono. Pasé por donde las motocicletas estaban estacionadas y fui recibido por uno de los motociclistas que estaba parado en la esquina. Este tipo debía de tener al menos 4 pulgadas más que yo y estaba construido como un camión. Choqué accidentalmente contra él y prácticamente reboté hacia atrás sin que él me tocara siquiera. Sin decir una palabra, me disculpé y traté de caminar alrededor de él, casi tropezando en la acera. Aceleré el paso y antes de darme cuenta, fui derribado y agarrado de un brazo de oso mientras escuchaba más pasos acercándose. Me golpearon sin piedad y casi me mataron. La paliza duró mucho más de lo que debería de haber durado. Y después de dejarme levantar, apenas podía ver algo porque sangraba demasiado por toda la cara. Me levantaron y me obligaron a llevarlos a mi casa. Aparentemente, vivían en el mismo parque de casas móviles y me habían visto antes, así que sabían que también vivía allí. Atravesamos un pequeño campo de maíz para tomar un atajo. Caminamos todo el camino de vuelta a mi casa y no tuve elección. Iban a matarme al 100% si no cumplía. Cuando finalmente llegamos ahí, saquearon lo que pudieron llevar en solo un par de viajes y se fueron en su vehículo de escape con su amigo. Antes de irse, uno de ellos me miró con una sonrisa y entendí lo que estaban diciendo. Sus ojos definitivamente me decían que si llamaba a la policía, volverían. Así que nunca llamé a la policía y no me han molestado mucho desde entonces. Aparentemente, me gané una reputación como el idiota del bar, así que nunca volví. Malachi se sintió extremadamente mal y me dijo que me golpearon porque causé un escándalo y llamé demasiado la atención al gritarles. Los Hell Angels tomaron eso como una falta de respeto, ya que prácticamente controlan el bar, al menos eso creen, y decidieron enseñarme una lección por esa noche. Por ignorante que fuera, fue una lección aprendida al final del día. Ya sea que mereciera esa paliza o no, me enseñó a cuidar más mis propios asuntos. Bien, si te ha gustado esta recopilación de historias, deja un like y comenta qué te parecieron. Hasta el próximo video. Bye.